donde vamos a comparar dos poblaciones. Veamos el ejercicio que les traje para que nos va a invitar al siguiente intervalo. Ya me iba a salir. Listo. Este es el ejercicio. Este es el tiempo en espera para ser atendidos en dos sucursales de Bancolombia. Entonces acá nos dicen que este es el tiempo de espera, digamos que esto es para ser atendidos. Ahí está, ya nos dice que es en minutos para ser atendidos. Esto es de la sucursal Carabobo. Y este es el del Parque Berrío. Muy bien. Nos dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Trabaje con una confiabilidad del 94%. Entonces vamos a llevar los datos. Vamos a llevar esta columna y esta columna. La otra pregunta es, realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre los tiempos promedio de espera de las dos sucursales. Trabaje también con una confiabilidad del 94%. Bien, vamos a llevar esto al tablero nuestro. Y volvamos a repetir lo que nos decía la pregunta. Dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Vuelvo y copio aquí toda la pregunta. Acá está. Realice la prueba para probar si las varianzas de los tiempos de espera son iguales. O sea, la varianza de Carabobo es igual a la varianza del Parque Berrío. Eso es lo que básicamente vamos a probar. Entonces, necesitamos probar si las varianzas son iguales o no. Ese intervalo, que es el octavo en nuestras cuentas, ¿sí? El octavo, si no estoy mal, se llama así, intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas. Intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas. Veamos qué tenemos que calcular. Primero que todo, el paso 1 nos dice, hay que calcular la varianza de X. Digamos que la varianza de X en este caso es la varianza de Carabobo. Tenemos que calcular la varianza de Y, que para en este caso es Parque Berrío. También necesitamos conocer cuántas observaciones tenemos de Carabobo y cuántas observaciones tenemos del Parque Berrío. Entonces vamos a aprovechar, pues obviamente que tenemos los datos en Excel. Hay que aprovechar pues que tenemos los datos almacenados en Excel, entonces vamos a calcularlo. Entonces simplemente vamos a decir acá, calcúleme la varianza de las X, digamos acá, las varianzas de la Y, entonces recordemos que le decimos al computador, sáqueme la varianza muestral, vars.s.
Y tenemos que la varianza, traemos, ahorita le ponemos 2 decimales para no llenarnos de tantos números. Y de igual manera, digámosle que cópienos la varianza del Parque Berrío. Bien, traemos con 2 decimales para que bien, pongámosle formato número, 2 decimales. Listo. Para no llenarnos de tantos números. Bien, necesitamos también encontrar cuántas observaciones hay acá. ¿Cuántas observaciones hay acá? Bien. La función contar. Recuerde que nos dice qué tamaño de muestra estamos hablando acá. Son 13 clientes. Y acá hacemos lo mismo. Son 9 clientes. Ya tenemos la información. Lo que nos pidieron que hay que calcularlo, ya lo tenemos calculado. Ya lo tenemos. Entonces, copiemos y peguémoslo por acá. Listo. Entonces ya podemos decir que la varianza de Carabobo es de 1.98. La varianza de Parque Berrío, 2.20. Entonces vamos a ver si esta diferencia es visual o si hay una diferencia estadística. Bien, ¿cuántos clientes se analizaron acá? 13 clientes. Y en Parque Berrío tenemos la información de 9 clientes. Ya tenemos el paso 1. Encontrar las varianzas y los tamaños de muestra. Paso 2. Nos dice, y esto es nuevo, de la distribución, y esta es una nueva distribución para nosotros, de la distribución F, conocida como la distribución F de Fisher o F de Snedeker. Vamos a llamarla simplemente distribución F. Tenemos que buscar 2 valores. Uno nos dice que es el valor de alfa medios, nx menos 1. Nx menos 1. Ny menos 1. Bien, entonces hablemos un poquitico de la distribución F. Primero, la distribución F. Digamos 2 cositas de la distribución F. La distribución F es una distribución continua que la curva es asimétrica a la derecha. Primero, tiene esta forma, la gráfica. Esa es una distribución con valores positivos del primer cuadrante. Bien, ¿cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son P1, son los grados de libertad del numerador. En este caso B1 serían estos. Nx menos 1. En este caso, Nx menos 1 sería 12. O sea, ¿cuántos grados de libertad tienen el numerador? 12. Y el otro son los grados del denominador, así se llaman. Grados de libertad del numerador
y grados de libertad del denominador. O sea que acá B2 sería NY menos 1. Y NY menos 1 en este caso sería 8. Entonces aquí sabemos. En nuestro problema son 12 grados en el numerador y son 8 grados en el denominador. En este primer valor de F. Porque necesitamos también buscar otro valor de F. Alfa medios. Pero miren la diferencia. Acá primero va NY menos 1, NX menos 1. Y entonces en este problema tenemos que serían 8 grados en el numerador y 12 grados en el denominador. ¿Qué nos falta? Nos falta saber cuánto vale alfa medios. Y aquí nos está diciendo que estamos trabajando con una confiabilidad del 94%. Entonces, digamos que la confiabilidad es 1 menos 0.94, perdón, 1 menos alfa. Y me estoy acelerando. Es 1 menos alfa. 0.94. Alfa, al despejar, me da 0.06. Y alfa medios, en la mitad de 0.06 sería 0.3. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la F de 0.03, 12 y 8 grados. Y por este lado tenemos que buscar el valor de la F de alfa medios, que es 0.3, 8 y 12 grados. Vamos a buscar eso en la distribución F. Veamos dónde está la distribución F. Entonces, antes de pasar esto, digamos que estamos viendo el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas, que va a ser muy importante para saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Lo primero, calculamos las varianzas. Tenemos que determinar también los tamaños de muestra. En segundo espacio nos dice que hay que buscar de la distribución F el valor de F alfa medios NX menos 1, NY menos 1. En nuestro caso es el valor de F de alfa 0.03, 12, 8. Y el otro es el F alfa medios NY menos 1, NX menos 1. O sea que tenemos el valor de F de 0.03, 8, 12. Vamos para otra página. Y vamos a buscar los valores que dijimos que hay que buscar. Dijimos que hay que buscar el valor de 0.03, 12, 8. Y tenemos que buscar el valor de 0.03, 8, 12. Bien, vamos a buscarlo. ¿Dónde está la F? Bien, no está en la página lo normal. Está al lado de la chi cuadrado. Acá está la distribución F. ¿Qué nos pide? Ingrese los grados de libertad al numerador. Dijimos que el primero es 12. Y el segundo eran 8. Y tenemos que buscar el alfa de 0.03. Miren que el alfa de 0.03 no está.
a cambiar este 5 por 0.03. O sea que el valor, el primer valor que nos piden es 3.944. Entonces tenemos que el valor de la F de 12 grados en el numerador y 8 grados en el denominador, el que nos están pidiendo es 3.940. Y el otro es muy fácil, simplemente trastocamos los números. Acá va el 8 y acá va el 12. Y buscamos el mismo valor de la F, del 3%. Tenemos que el valor F de 8,12 nos da 3.331. Listo, ya tenemos los valores. Ya tenemos lo que nos están pidiendo en el paso 2, los valores de la F. Entonces recordemos, dijimos que este primer valor que encontramos era 3.944. Y este segundo valor es 3.331. Veamos el paso 3. Los límites. El límite inferior, recuerde que este intervalo se llama del cociente, o sea que acá es el cociente de la varianza y sobre el cociente de la varianza x. Nos dice que se calcula de la siguiente manera. A la varianza muestral de x lo vamos a dividir, perdón, este es y. Se nota que hoy es viernes, pero para eso revisamos. La varianza de y sobre la varianza de x multiplicada por la f de alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Entonces, según esto, ¿qué tenemos que ir? La varianza de y, 2.20. La tenemos que, aquí hay otro paréntesis. Lo tenemos que ir por la varianza de x, 1.98. Por este valor de f. ¿Y cuál es ese valor de f? Es este. Este es el valor de ny menos 1 y este es nx menos 1. O sea que nos están pidiendo que hay que dividirlo por este segundo valor, 3.331. Hagamos operaciones. ¿Cuánto nos da esas operaciones? 220 dividido, paréntesis, 1.98 por 3.331. Si se comen los paréntesis, les va mal. Esto nos da 0.33. Con 2 decimales es suficiente. Para lo que vamos a hacer, con 2 decimales es suficiente. 0.33. Ahora veamos el límite superior. ¿Qué nos dice el límite superior del cociente de las varianzas? Nos dice la varianza de y la vamos a multiplicar por el valor de la f de alfa medios nx menos 1 ny menos 1.
y lo vamos a dividir por la varianza X. Listo. Muy bien. Vamos a reemplazar. Acá entonces tenemos 220. Lo vamos a multiplicar. ¿Quién es el valor de f alfa medio nx menos 1 ny menos 1? Es este valor. Este es nx menos 1 y este es ny menos 1. O sea que lo vamos a multiplicar por 3.944 sobre la varianza x, que es 1.98. Listo, hagamos operaciones. 2.20 por 3.944 dividido 1.98 nos da 4.38. Entonces, el límite inferior nos dio 0.33 y el límite superior nos da 4.38. ¿Qué es lo importante acá? No es la interpretación. Lo que es importante acá va a ser la prueba que vamos a realizar. Veamos la prueba que vamos a realizar, que es la prueba de hipótesis, que nos va a permitir probar la igualdad de las varianzas. La prueba de hipótesis de la igualdad de las varianzas. Entonces miremos. La hipótesis nula, ¿qué me dice? Me dice que ese cociente es igual a 1. ¿Qué pasa si el cociente es igual a 1? Eso matemáticamente, si esto es igual a 1, quiere decir que la varianza de y es igual a la varianza de x. O sea, aquí estamos diciendo las varianzas son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo que las varianzas de los tiempos de espera son iguales en las dos sucursales. En las dos sucursales bancarias. Entonces la hipótesis nula. Matemáticamente nos dice que el cociente es igual a 1. Si el cociente es igual a 1, eso quiere decir que las varianzas son iguales. Versus, como siempre, en este capítulo, estamos diciendo que ese cociente es diferente de 1. Y si es diferente de 1, eso quiere decir que matemáticamente las varianzas son diferentes. O sea que, en otras palabras, las varianzas son diferentes. Entonces, en resumen, la hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, las varianzas son diferentes. Obviamente, nosotros estaríamos diciendo acá en palabras que las varianzas
de los tiempos de espera son diferentes en las dos sucursales. Bancarias. Muy bien, esas son las hipótesis. Vuelvo, repito, lo importante es ¿qué significa la hipótesis nula? Que las varianzas son iguales. ¿Qué significa la hipótesis alternativa? Que las varianzas son diferentes. Como siempre, vamos a construir la región de aceptación. Ay, profe, yo no terminé de escribir. ¿Aló? ¿Qué pasó? No, profe, nada, nada. Ah, ¿les llegó tarde la señal o qué? Muy bien. Sí, no terminé de escribir. Ah, muy bien. No, lo importante, hipótesis nula. Las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, las varianzas son diferentes. Eso es lo importante acá. Muy bien, sigamos pues. Vamos a mirar las regiones de aceptación. La región de aceptación. Recuerde que estamos trabajando con una F. Entonces, por eso la vamos a trabajar como si fuera una curva asimétrica a la derecha. Recuerden, como siempre, ¿con qué trabajamos? Con los límites. El límite inferior, que es 0.33. Y acá, el límite superior, que dijimos que es 4.30. 4.38, perdón. Como siempre, en esta región vamos a aceptar a h sub 0. Y en las esquinas vamos a aceptar h sub 1. Acá lo que no se nos puede olvidar, y ojo, no se nos puede confundir, es que dijimos que el cociente ¿a qué valor numérico tiene que dar? ¿Se acuerdan? Esto tiene que ser igual a ¿qué número? A 1. A 1. Entonces, en esta prueba, ojo, no confundir, en esta prueba, no confundir con la anterior que era 0. En esta prueba en particular, el valor que hay que ubicar es 1. ¿Y dónde cae el 1 acá? En h sub 0. En h sub 0. h sub 0. Entonces, la decisión que vamos a hacer es que aceptamos h sub 0. La justificación es porque el 1 cae dentro del intervalo. Lo más importante, la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Muy sencillo. Las varianzas son iguales.
las varianzas son iguales. Entonces la pregunta que nos estaban haciendo la pregunta, la pregunta era, que nos estaban haciendo era, realice la prueba para probar si las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Sí, son iguales. Simplemente tenemos una diferencia visual. Esto es una diferencia visual. No es una diferencia significativa. Pero lo importante es que las varianzas son iguales. ¿Por qué? Porque los dos próximos intervalos tienen una condición. Vamos a ver, vamos a ver hoy el noveno, pero vamos a mencionar cuál es el décimo. El noveno intervalo, que ahorita lo vamos a ver, es el intervalo para la diferencia de dos medias. Ojo la condición, cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Pero son iguales. Bien, el orden, acá lo importante no es decirle cuál es 9, porque resulta que en las otras grabaciones quedó primero el que sigue, y en las otras no es, el orden no es lo de menos. No importa, lo importante es saber cuál es la condición. Tenemos un intervalo donde las varianzas tienen que ser iguales. Y el que vamos a ver la próxima semana es el intervalo para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas pero son diferentes. Entonces, esa es. Entonces, en este las varianzas tienen que ser iguales. En este las varianzas tienen que ser diferentes. Siempre, siempre nosotros, antes de hacer el intervalo 9 y 10, tenemos que probar si las varianzas son iguales o son diferentes. Bien, recuerden que el anterior intervalo nos dicen que las varianzas son iguales o son diferentes. No me van a decir que los tiempos de espera son iguales. No, simplemente sirve para probar si las varianzas son iguales o son diferentes. Si son iguales, ya saben, vamos a hacer este intervalo. Si concluimos que son diferentes, ¿cuál intervalo vamos a hacer? Este. Entonces, a continuación, vamos a hacer el ejercicio o el intervalo que para nosotros va a ser el noveno. Para los cursos de por la mañana fue otro número. Entonces, no, si ven grabaciones de por la mañana, ya saben que lo importante es para qué nos sirve. Bien, veamos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para el intervalo. Vuelvo y repito, intervalo para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son
desconocidas pero son iguales. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿Qué tenemos que hallar matemáticamente? Tenemos que calcular la media, tanto de las Y como de las X. O sea que acuérdense que esto es Carabobo y este es Parque Berrío. Tenemos que calcular cuánto se demoran en promedio para ser atendidos. Eso no lo hemos calculado. Si ya calculamos la varianza, para la prueba anterior ya la calculamos. También ya calculamos X, NX y NY. Entonces ya está calculado. Simplemente lo nuevo que necesitamos es encontrar los promedios o las medias. Vamos a calcularlo. Gracias a Dios tenemos el problema acá, en Excel. ¿Qué nos falta? Calcular la media muestral. Vamos a calcular la media muestral. Esta sería la media muestral de X. A calcular la media muestral de Y. Bien. Recuerde que se utiliza la función promedio y nos está diciendo que en promedio en Carabobo se demoran 4 minutos y medio y en Parque Berrío se están demorando más, 6.9. ¿Será que eso es significativo? Recuerden que nos dicen, realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre los tiempos promedio de espera de las dos sucursales, trae con una confiabilidad del 94%. Ya tenemos entonces los datos que teníamos que calcular. Entonces, llevémonoslo. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿cuánto nos dio la media? 4.5 minutos. ¿Cuánto tiempo esperan en promedio en Parque Berrío? 6.9 minutos. ¿Cuánto es la varianza? 1.98 y acá 2.20. ¿Cuántas observaciones tenemos por este lado? 13 y por este lado son 9. Bien, segundo, nos dice que vamos a encontrar lo que se conoce como la varianza conjunta o varianza ponderada. La varianza conjunta o varianza ponderada, como quieran llamarlo, pero se utiliza más la varianza conjunta. ¿Qué nos dice la fórmula de esta varianza conjunta? Nos dice nx menos 1 lo multiplico por la varianza x más ny menos 1 lo multiplico por la varianza de y. Y esto lo vamos a dividir sobre nx más ny menos 2. Esta es la fórmula de la varianza conjunta. Vamos a encontrarla. Bien, ¿cuánto vale nx menos 1? Aquí sería 13
menos 1 por la varianza de X. Recuerde que la varianza de X es 1.98. Más NY, que es 9, menos 1 por la varianza de Y, que es 220, sobre NX, que es 13, más NY, que es 9, menos 2. Hagamos operaciones. Entonces 12 por 1.98 más 8 por 220 lo tenemos que dividir. 13 más 9 son 22, menos 2 son 20, entonces dividámoslo sobre 20 y eso nos da que la varianza conjunta es, se me perdió el lápiz, 2.068. Bien, una prueba. La varianza conjunta siempre tiene que estar entre estos dos valores. Si no está entre estos dos valores, eso es porque está mal. Bien, y me adelanto un poco. Vamos a necesitar, no necesitamos la varianza más adelante, necesitamos la desviación ponderada. Entonces, calculemos la desviación ponderada por acá. Es fácil. La desviación ponderada, simplemente le sacamos la raíz cuadrada a la varianza conjunta. O sea que en nuestro caso, le tenemos que sacar la raíz a 2.068. Saquémosle la raíz. Y trabajemos con 3 decimales. Suficiente. Eso nos da 1.438. 1.438. Listo. 1.438. Ya tenemos el paso 2. El paso 1 y el paso 2. La varianza conjunta y de ahí sacamos la desviación. Veamos el paso 3, que tiene que ver con el valor de la tabla. Como siempre, tiene que haber un valor de la tabla. Entonces miremos qué valor de la tabla. Nos dice que de la distribución T-Student, o sea que vamos a trabajar con la T-Student, tenemos que encontrar T de alfa medios, NX más NY menos 2 grados de libertad. Entonces acá los grados de libertad es NX. Recuerde que NX es 13 más 9 menos 2 nos da 20 grados de libertad. O sea que esto es 20 grados. Y recuerde que vamos a trabajar con una confiabilidad del 94%. Ya sabemos que alfa es igual a 1 menos 94. El alfa es 0.06 y alfa medios es 0.03. O sea que, ¿qué valor tenemos que buscar en la T? Tenemos que buscar el valor. Reemplacemos. Tenemos que buscar el valor de T de 0.03
20 grados de libertad. Vamos a hacerlo. Distribución T. Ojo, distribución T. Y estamos acá en la F. La T está en la página de la normal. ¿Cuántos grados de libertad? ¿Tenemos para 3%? No. Entonces cambiemos cualquier valor de esto. 3%. Ahí la tenemos calculado. Nos da 1.994. El valor de la T. Entonces, listo. Valor de la T, 1.994. Entonces ya tenemos el valor. 1.994. Y el paso cuarto son los límites. Veamos el límite inferior para la diferencia de las medias. Nos dice, coja el valor de la media de X y le resta el valor de la media de Y. Menos el valor de la tabla. Que multiplica a la desviación ponderada. Y esta a su vez multiplica por la raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Ese es el límite inferior. Veamos numéricamente cómo lo encontramos. Media x, 4.5. Media de y, 6.9. Menos el valor de la t. Vimos que el valor de la t es 1.994. Por la desviación. Dijimos en su momento que la desviación era 1.438. ¿Qué multiplica? A la raíz de 1 sobre nx. ¿Cuánto vale nx? 13. 13 más 1 sobre ny. Vimos que ny es 9. Bien, recomendación. Sugiero que empiecen por acá, por el radical. Entonces vamos a hacer eso. 1 sobre 13, le sumo 1 sobre 9, me da .1880. A esa respuesta le saco la raíz, eso nos da .43. Entonces, para que sepan, esta partecita dio .43 la raíz. Esto todo da .4336 por 1.438 por 1.994. Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a restar menos 1.243. Y esta diferencia de 4.5 menos 6.9 nos da menos 2.4. Menos 2.4. O sea que el límite inferior nos da menos 2.4 menos 1.243 nos da menos 3.643. Para que lo tengamos presente. Entonces el límite inferior nos dio menos 3
0.643. Bien, ¿qué es lo importante acá? Tener presente la fórmula. Del límite inferior. Muy bien. Listo. Santa Marta en problemas. Y eso que no ha llegado Semana Santa. Entonces no queremos digar qué va a pasar con Semana Santa. Creo que no van a dejar ir a la gente a mejor dicho, si alguien tiene planeado ir a Semana Santa en Santa Marta, olvídense. No los van a dejar ni llegar. Bien, veamos el límite superior. ¿Qué nos dice el límite superior para la diferencia? Nos dice, a la diferencia de las medias, ya no le vamos a restar, le vamos a sumar, le vamos a sumar el valor de la tabla multiplicado por la desviación, a su vez multiplicado por 1 sobre nx más 1 sobre ny. Esa es la fórmula. La fórmula. Bien, haciendo operaciones sabemos que esa diferencia, esta diferencia nos dio negativa. Nos dio menos 2.4. Y este valor que lo calculamos nos dio 1.243. Entonces, a menos 2.4 le vamos a sumar 1.243. Y eso nos dio menos 1.157. Ya tenemos los dos límites. El límite inferior, recuerde que nos dio el límite inferior, nos dio menos 3.643. Y el límite superior, lo acabamos de calcular, nos dio menos 1.157. Tengamos presentes esos dos valores para la prueba. Bien, entonces lo interesante es la prueba. Prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis me va a servir para encontrar si hay igualdad entre las dos medias. La hipótesis nula nos dice que esa diferencia es igual a 0. Cuando esa diferencia es igual a 0, yo puedo decir que matemáticamente también de forma corta, la media de X es igual a la media de Y. O sea, en la hipótesis nulo estoy diciendo que las medias son iguales. Las medias son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo que los tiempos medios de espera son iguales
entre las dos sucursales. Los tiempos media de espera son iguales entre las dos sucursales. Versus la negación. Matemáticamente estaríamos diciendo que esa diferencia es diferente de 0. O sea, matemáticamente en forma corta podríamos decir que la media X es diferente de la media Y. O sea que las medias son diferentes. Son diferentes. ¿Qué estaríamos diciendo nosotros en el problema? Estaríamos diciendo que los tiempos medios de espera son diferentes entre las dos sucursales. ¿Sí? Entonces, recuerden, la hipótesis nula son iguales. La hipótesis alternativa son diferentes. ¿Qué nos falta para terminar el ejercicio y la clase? Construir la zona de aceptación y concluir. Bien, entonces vamos para eso. Zona de aceptación, como siempre. La vamos a construir con la ayuda de los intervalos, los límites. Recuerden que estamos trabajando una T. Una T es una normal, pero más delgada. Nuestro límite inferior. Recuerde que nuestro límite inferior dio menos 3.643. Y nuestro límite superior dio menos 1.57. Recuerden que siempre en la parte central se acepta H sub 0. Y en los extremos se acepta H sub 1. Bien. ¿Cuál es el valor? Ojo, acá tenemos que acordarnos que dijimos que la diferencia es igual a 0. O sea que el valor que tenemos que ubicar, ojo, en este intervalo, no confundan. En el único que se compara con 1 es el de la igualdad de varianzas. En todos los demás van a ser ceros. Tenemos que ubicar el 0. ¿Dónde queda el 0, muchachos? ¿Dónde cae el 0? En la derecha, no, profe. En la región donde se acepta ¿qué? H1. El 0 cae acá. Entonces, la decisión es correcta. La decisión es aceptamos H sub 1. ¿Por qué? Porque el valor de 0 cae fuera del intervalo. ¿Cuál es nuestra conclusión? La conclusión es que
el tiempo promedio de espera. Recuerde que en la primera sucursal eran 4.5 minutos. El tiempo promedio de espera de Carabobo es diferente. Digamos que diferente de manera significativa. Es diferente de manera significativa al tiempo promedio de espera. Recuerde que Musuye nos daba 6.9 minutos del Parque Berrío. Muy bien. Ahí podemos mirar fácilmente que si en Carabobo se espera 4 minutos y medio y en el Parque Berrío 6.9 minutos y son diferentes, podemos decir entonces que en Carabobo se espera menos que en el Parque Berrío. Está fácil de visualizar eso. Pero bien, lo importante es que ¿qué vimos hoy? Vimos un intervalo que va a ser muy importante para resumir. Vamos a ver el intervalo del cociente de las dos varianzas. ¿Por qué es importante este intervalo? Porque dependiendo del resultado nos va a indicar qué tenemos que hacer. Tenemos que ver el intervalo para varianzas iguales. Y digo intervalo de la diferencia de las medias para varianzas iguales. O si da diferente, esto es si es igual, hacemos eso. Si es diferente, hacemos el intervalo. Obviamente para la diferencia de medias, para varianzas diferentes. Por eso es tan importante este primer intervalo del cociente de varianzas. Nos va a señalar el camino a seguir. Si nos vamos por este camino o nos vamos por este camino. Muy bien. Con eso damos por terminado la grabación. ¿Qué hubo? Damos por terminada la grabación.